Hola, en este vídeo vamos a aprender a crear entradas dentro de un glosario. Para ello lo primero que tenemos que hacer es localizar un glosario dentro del curso. Aquí tenemos uno, glosario de aritmética, y entramos en él. Una vez que entremos, siempre nos va a aparecer tanto a profesores como a alumnos añadir entrada y haremos clic sobre este botón. Entonces nos va a aparecer un formulario en el que tendremos que rellenar varios datos para completar esta nueva entrada. Lo primero será el concepto. En este caso, como es un glosario de aritmética, pues el concepto que voy a añadir es el concepto de suma. La definición ya la tengo preparada y simplemente la pego en este cuadro y aquí iría pues todo el contenido que define lo que es este concepto, ¿no? Lo siguiente que tenemos son las palabras clave, que realmente no son palabras clave, sino que igual deberían llamarse sinónimos. Aquí vamos a definir todos los sinónimos que queramos de ese término. Y si la funcionalidad autoenlazar está activada en este glosario, siempre que aparezca este término o cualquiera de sus sinónimos o palabras clave, como se llama aquí, en cualquier parte del contenido de este curso, se va a crear un enlace automáticamente que va a apuntar a este contenido. En este caso, un sinónimo que se me ocurre de la suma es la adición. Si quiero poner más, le daría a Enter y pondría más. Es decir, cada palabra clave o sinónimo tenemos que ponerla en una línea, no separado por comas ni de ninguna otra forma. Simplemente cada uno en una línea. También podemos adjuntar cualquier archivo que nos ayude a ilustrar qué es este término. En este caso no voy a subir ninguno. Y al final tenemos tres opciones de autoenlace. Estas opciones no van a tener ninguna validez si el autoenlace no ha sido activado por el profesor al crear o editar este glosario. Estas tres opciones son que esta entrada será enlazada automáticamente, es decir, aparte de que el profesor tiene que activar el autoenlace en este glosario, por cada entrada que se cree, quien la cree tiene que elegir si quiere que sea enlazada automáticamente o no. O sea que para que una entrada sea enlazada automáticamente, tiene que estar activado en el glosario esa opción y también tiene que estar activada esta opción a nivel de entrada, las dos. También podemos diferenciar que haya una diferencia entre mayúsculas y minúsculas, es decir, que el autoenlace se cree siempre independientemente de que coincidan las mayúsculas o minúsculas o que se exija que coincidan las mayúsculas y las minúsculas. Lo ideal es dejarlo desactivado porque si no va a ser difícil, ¿no? Puede que definamos un término en mayúsculas y en el contenido esté en minúsculas y entonces no se crea el autoenlace. Y luego tenemos la opción de solo enlazar palabras completas. Esto sí que es conveniente activarlo. Y esto vale para que solo se cree un autoenlace si la palabra coincide completamente con la que yo tengo y no con una parte. Por ejemplo, si yo he definido la palabra suma y activo esto, si aparece la palabra sumatorio no se va a crear el enlace, pero si yo definiera la palabra suma y no activara esta opción de aquí, si aparece la palabra sumatorio o cualquier término que contenga las 4 letras sumas, se va a crear el enlace y eso no es lo que queremos. Normalmente no es lo que se quiere, no puede haber algún caso que se quiera esa funcionalidad, pero es totalmente recomendable dejar esto marcado para que no nos salgan enlaces en palabras que no deberían estar enlazadas con ese término. Una vez realizado esto, le tendremos que dar a guardar cambios y si bajamos vemos que aquí ya se ha creado el término suma con su definición. Y esta sería la forma de crear un nuevo término dentro del glosario. Editamos el nombre, editamos la definición, también definimos los posibles sinónimos y completamos los tres parámetros que se refieren al autoenlace. Sería así de sencillo. Bueno, pues nada más. Un saludo.